La luna brilla con intensidad e ilumina las aguas negras del océano. Una niebla espesa lo cubre con un silencio siniestro. Un silencio que es interrumpido de pronto por el crujido de tablas de madera y el repiqueteo de las olas. A través de la niebla, ves la silueta de un barco viejo y grande. Su casco está oxidado y un frío extraño emana de él. Pero lo más inquietante es que no hay nadie en la cubierta. El barco navega sin tripulación. No se trata del mítico holandés errante, sino de un barco fantasma muy real. 2 de septiembre de 2019. El HMS Protector, un rompehielos de la Marina Real Británica, navega por las aguas tranquilas del Océano Atlántico. Son las 11 de la noche. Parte de la tripulación está en la cubierta, otros duermen en sus cabinas. El capitán hace girar el barco y mira directamente hacia el horizonte. El cielo es iluminado por un crepúsculo naranja y unas nubes flotan a la distancia. De pronto, en medio de este hermoso paisaje, un marinero reconoce la silueta negra de un barco desconocido. El capitán desacelera y desvía el curso para acercarse un poco más a la misteriosa embarcación. Se trata de un viejo buque de carga de 75 metros de largo. Los intentos por contactar a los miembros de la tripulación no consiguen nada. Es como si el navío desconocido flotara en el océano por cuenta propia. No hay nadie a bordo, o por lo menos, no hay nadie con vida. La cubierta del barco cruje al golpear las olas. El sol se hunde bajo el horizonte y la oscuridad aparece. Los marineros británicos no se atreven a subir a esa extraña cubierta. Toman una foto, la suben a internet y se alejan. Muchos usuarios de internet asumirán que el Protector encontró a un verdadero barco fantasma. 5 meses después, nos encontramos en la aldea de Ballycotton, en el condado de Cork, Irlanda. Un residente sale temprano de su casa para correr. Música en los auriculares, aire fresco y un recorrido espléndido, las condiciones ideales para un buen entrenamiento. Corre siguiendo el camino de la costa del mar Céltico. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero el mar parece tranquilo ahora. El hombre continúa por la cima de un acantilado bajo y descubre una enorme embarcación. Un viejo buque de carga oxidado de 75 metros yace en la playa, en medio de las rocas. No hay nadie a bordo. El barco parece llevar años enteros allí, pero el residente está seguro de que no estaba ahí ayer. Un poco más tarde, se descubre que es la misma embarcación que los navegantes del HMS Protector vieron hace 5 meses a miles de kilómetros de ese mismo lugar. El buque de carga llamado Alta fue construido en 1976. Nadie sabe quién lo utilizó todo este tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en 2017 pasó a manos de un nuevo dueño y fue señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionar que casi todos los buques de cargo están equipados con SIA o Sistema de Identificación Automática, necesario para rastrear los movimientos de los barcos en el océano. Desde 2015 algo extraño comenzó a sucederle al SIA del Alta. El barco desapareció para los satélites y reapareció más tarde. A lo largo de los últimos años, cambió varias veces de nombre y bandera. No es sorpresa que su SIA se haya apagado y encendido en tantas ocasiones. Se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales. El capitán del barco, sea quien fuera, claramente no quería revelar los movimientos del Alta. Para cuando fue detectado en 2017, el Alta había navegado cerca de las ciudades portuarias griegas. Hizo 12 paradas en 3 de esas ciudades en diferentes partes de Grecia. Luego, la señal del SIA desapareció. 10 meses después, reapareció cerca de la costa norte de África, a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre de 2018, el barco navegaba a unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación comenzaron a tener problemas. Había 10 personas a bordo del Alta. El 19 de septiembre, el motor del barco se descompuso en medio del océano Atlántico. La costa más cercana se encontraba a una gran distancia. El barco perdió el rumbo. Los días pasaron, pero la tripulación no lograba repararlo. Los suministros de comida escaseaban. La tripulación comenzó a entrar en pánico e intentaban contactar a alguien. La situación empeoró cuando se descubrió que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde el Alta se había descompuesto.
la tripulación se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El 2 de octubre, un helicóptero partió en dirección al buque y les dejó comida y agua. Con eso debía bastar para que la tripulación sobreviviera varios días. Una semana después, un bote de rescate navegó unos 2.400 kilómetros para dar con el Alta y ayudar a los marineros varados. Poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses tuvieron éxito. Toda la tripulación fue llevada a Puerto Rico. El Alta permaneció a la deriva en el océano. Poco después, otro barco llegó y lo remolcó hacia la costa de Guyana. Fue entonces cuando algo salió mal, otra vez. El barco fue secuestrado. ¿Quién lo hizo y por qué? Todavía es un misterio. Pero después, por alguna razón desconocida, los responsables decidieron abandonarlo a su suerte en medio del océano. Durante casi un año, la ubicación del barco no pudo ser rastreada. Después, en septiembre de 2019, la Marina Real Británica lo encontró. Se desconoce cómo fue que el Alta logró cubrir la distancia del Atlántico y terminar en la costa de Irlanda. Se inició una investigación en este último país. Es necesario identificar al dueño del buque y hallar a alguien responsable para que lo remolque. Pero desde entonces no han encontrado a nadie. En una ocasión, una persona desconocida llamó a las autoridades irlandesas y dijo ser el dueño del Alta, pero no ofreció ningún tipo de evidencia. Se encontraron varios barriles de petróleo a bordo. Para desmantelar el barco, las autoridades tendrán que gastar unos 10 millones de euros. Los residentes locales también están molestos con el naufragio. El metal corroído es malo para el medio ambiente. Y unos chicos ya han subido a bordo. Publicaron un video en internet desde el interior del buque abandonado. El destino del Alta continúa sin resolverse. Aún permanece ahí. Ese barco navegó solo 2 años por el océano. En cambio, imagina si otra embarcación hiciera lo mismo durante 38 años. En todo ese tiempo, nadie logró capturarla. Y las personas aún siguen buscándola. Ese barco se llama SS Beichimo. Se trata de un buque mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el barco quedó atascado en el hielo cerca de la costa de Alaska. Una fuerte tormenta de nieve se desató. La tripulación esperó una semana antes de que se terminara, pero solo empeoró. Un día, el clima mejoró un poco y una parte del grupo fue evacuada a la ciudad más cercana. El resto, junto con el capitán, instaló un campamento cerca del barco. La tormenta volvió a estallar y no se detuvo por un buen tiempo. Era tan intensa que el capitán no podía ver lo que había a más de 1 metro de distancia. Por fin, cuando la tormenta pasó, el capitán descubrió que el navío simplemente había desaparecido. Supuso que el Beichimo se había hundido durante la tormenta. Una semana después, se le vio deambulando cerca del lugar donde se había perdido. El casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él. Así que el capitán decidió abandonarlo. Sin embargo, este no se hundió. Pasó 38 años a la deriva, recorriendo distintos puntos de la costa de Alaska. Más de una vez, las personas subieron a bordo, incluyendo a unos residentes nativos de Alaska y un grupo de investigadores. Los intentos de salvarlo del mar terminaron en fracasos. Las operaciones de rescate fueron saboteadas por el hielo a la deriva y el mal clima. La última vez que se le vio fue en 1969. El barco estaba congelado y bloqueado por el hielo. En 2006, el gobierno creó un proyecto especial para hallar al Beichimo. Sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. Su paradero es un misterio. Es probable que por fin haya encontrado la paz y que ahora descanse en el fondo del mar de Chukotka. Ah, hola. Hoy emprenderás un viaje a lo largo del mundo. Y si bien Phileas Fogg, ya sabes, el del libro de Julio Verne, pudo completar su recorrido en solo 80 días, no puedo prometer que tú regresarás a salvo. Sucede que el mundo actual está lleno de anomalías desconocidas. Solían registrarse solo en el Triángulo de las Bermudas, pero ahora aparecen en todas partes. Partiremos de Nueva York, y nuestro primer destino es Los Ángeles. La mejor manera de llegar es en avión, pero mientras que un avión ordinario está diseñado para soportar tormentas severas, el tuyo es especial. Tu Águila de Acero tiene un revestimiento extra fuerte.
un tanque de combustible más grande y una cápsula de rescate que asegurará tu supervivencia en caso de emergencia. Muy bien, despegas con un cielo despejado, nubes blancas, un sol brillante y nada de turbulencia. De pronto, la paz es interrumpida por vientos fuertes, nubes negras y relámpagos. Una de las nubes se ve particularmente siniestra. Parece tener vida propia. Y se hace cada vez más grande. No tienes elección. Deberás volar a través de ella. Respiras profundo. En cuanto entras, te sumerges en una oscuridad absoluta. Solo puedes ver unos destellos blancos que iluminan las nubes negras por momentos, pero que no son rayos. La turbulencia está aumentando y apenas puedes sostener los controles en tus manos. De pronto, la nube comienza a cambiar de forma. Se transforma lentamente en una especie de túnel y tú te encuentras justo en el centro. Las paredes comienzan a cerrarse cada vez más. La única salida se encuentra al final del túnel. Aumentas la potencia y te concentras. Todos los dispositivos electrónicos del avión chillan y emiten señales de peligro. El motor está al límite. Estás sudando por la tensión. Las paredes del túnel están a punto de tocar las alas del avión y lo lograste. Sales de la nube oscura en el último segundo. Sueltas un suspiro de alivio. Ahora te rodea una niebla gris y densa. Miras a la distancia, pero no distingues nada. Tu radar no funciona. No sabe decirte dónde estás. Hora de llamar a la torre de control y determinar tu posición. Cuando te responden, tus ojos se abren como pelotas de tenis. Resulta que ya estás sobrevolando Los Ángeles. 4,000 kilómetros, el doble de rápido. Para entender esto, tenemos que abrir una enciclopedia de anomalías de las Bermudas. Es bastante popular entre los viajeros modernos. Ojeas el capítulo de viajes en el tiempo y aquí está. En diciembre de 1970, el piloto experimentado Bruce Jernon fue protagonista de una anomalía similar en el Triángulo de las Bermudas. Logró sobrevivir y compartió su experiencia. Los científicos lograron explicar la mayoría de los fenómenos extraños que presentó, pero la parte del viaje en el tiempo sigue siendo un misterio. Y ahora hay muchos de estos túneles en los cielos de todas partes del mundo. Bueno, esta anomalía parece hasta útil. Ahorraste algo de tiempo y combustible. Hora de aterrizar el avión, cambiar de medio de transporte y dirigirte a tu próximo destino, Japón. Esta vez viajarás en barco. Un viaje por el Océano Pacífico debería ser algo tranquilo y, pacífico. Podrías descansar después de un vuelo difícil. Un par de semanas después, el capitán del barco aparece y les comunica una terrible noticia. Se perdieron en medio del océano. Los pasajeros están en shock. Algunos comienzan a gritarle al capitán y a acusarlo de incompetente. En respuesta, él les enseña la brújula que debería ayudarlo a orientarse. Se ha vuelto loca. La aguja gira como si fuera el segundero de un reloj. De pronto, una idea aparece en tu cabeza. Deben haber ingresado a otro lugar famoso por sus anomalías, el Mar del Diablo. Se trata de un lugar tan místico como el Triángulo de las Bermudas, y parece marcado con puntos rojos en tu enciclopedia de anomalías. Entre 1950 y 1954, muchos barcos y cientos de miembros de tripulación desaparecieron allí sin dejar rastro. Y en 1955, Japón envió al buque de investigación Kaiyo Maru número 5 para hallar la explicación de tal fenómeno. Lamentablemente, este barco también se evaporó. Pero tú sabes que hay una anomalía electromagnética en ese lugar que hace que las brújulas se vuelvan locas. Se debe al alto contenido de metal en el suelo debajo del agua. La aguja magnética es muy sensible a esas cosas. Decides tomar cartas en el asunto y sugieres que se utilicen otros métodos de navegación. Los sistemas de radio y de navegación satelital tampoco funcionan. Llevas los ojos al cielo y observas el sol. El atardecer es hacia el oeste y tienen que viajar precisamente en esa dirección. En poco tiempo, pisas por fin suelo firme. Llegaste a Japón. Compras unos recuerdos y vas al aeropuerto. Esta vez te diriges a la costa este de la India. Tu vuelo marcha a la perfección. No hay turbulencia y los instrumentos del avión funcionan sin problemas. Miras al cielo nocturno a través de la ventana y de pronto ves una luz extraña. Es pequeña y se mueve hacia arriba y hacia abajo. Los demás pasajeros ni siquiera le prestan atención. Para ellos es algo normal. Abres tu enciclopedia
Y minutos después descubres que la primera persona que descubrió esta anomalía fue Cristóbal Colón. Dijo que era como una vela que se movía hacia arriba. También afirmó que una llama había sido expulsada del mar repentinamente. Todo sucedió mientras navegaba hacia la zona del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Pero ahora, esas luces son algo normal a lo largo del planeta. En la India, compras un boleto para un crucero transatlántico que se dirige a Florida. Este recorrido es popular entre los turistas, ya que atraviesa varias anomalías interesantes. Se trata de algo más bien turístico. El primero de estos destinos es un barco fantasma. Tardan varias semanas en encontrarlo. Cada vez que el crucero se acerca a él, una niebla espesa cubre las aguas. Los turistas se amontonan en las plataformas de observación y buscan el mástil del barco a la distancia, pero aparece y desaparece como una aleta de tiburón. Por fin logran acercarse. Sin embargo, se les pide a todos que se queden a bordo del transatlántico y que no intenten abordar el barco fantasma. Todos los turistas conocen la triste historia de la primera vez que este barco fue hallado. En 1880, el navío Ellen Austin dio con una goleta a la deriva en medio de una niebla espesa. El capitán envió a un grupo de personas a inspeccionarla y encontraron un cargamento valioso y pertenencias personales de la tripulación. Pero no había rastros de las personas. Era como si toda la tripulación hubiera desaparecido. Entonces el capitán decidió remolcar el barco fantasma al puerto para vender su cargamento. Pero en cuanto dieron inicio a su viaje, una fuerte tormenta separó a las dos embarcaciones y la goleta fantasma desapareció. Pasaron días buscándola. Cuando por fin volvieron a encontrarla, descubrieron que la tripulación provisoria había desaparecido, lo mismo que le había sucedido a la anterior. Bien, tu viaje continúa, y poco después entran al punto más misterioso del planeta, el mismísimo Triángulo de las Bermudas. Se lo considera el lugar de nacimiento de las anomalías. Todos los turistas se agolpan en un costado del barco. Están mirando algo que parece un baño de burbujas gigante. El capitán hace un anuncio. Todo tipo de fuego está estrictamente prohibido aquí. Sucede que la anomalía es una fuente de gas natural. Las burbujas de metano son expulsadas de la corteza terrestre y se elevan hasta la superficie. Estos depósitos son responsables de la pérdida de muchos barcos. Por supuesto, si enciendes un cerillo cerca de esas burbujas, bueno, ¡kaboom! El último tramo del viaje desde Florida hasta Nueva York será muy intenso. Hay muchos cambios climáticos extremos en esta región. De momento, el sol brilla y no hay nada de viento. Pero en solo un segundo se desata una fuerte tormenta. Hay relámpagos literalmente cada segundo, y el cielo está completamente cubierto de nubes negras. Un minuto después, los rayos del sol dispersan las nubes y la tormenta se termina. Se trata de otra anomalía provocada por la corriente del Golfo. Masas enormes de aire cálido se encuentran con otras de aire frío, lo que genera cambios climáticos instantáneos y tormentas violentas. Muchos pilotos y marineros no estaban listos para estas condiciones. Barcos y tripulaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro. Pero, ahora que esas anomalías están por todas partes, han sido estudiadas y no hay que temerles. Llegas a casa sano y salvo. Puedes presumir que has sido testigo de las anomalías más brutales del Triángulo de las Bermudas. Pero, por favor, ¿podrías quitarte esas bermudas? No es gracioso. Gracias. Un destello brillante a tu izquierda. ¡Boom! ¿De dónde salió ese rayo? El avión se tambalea. Tus instrumentos dejan de funcionar. Hace un minuto el cielo estaba claro y azul. Ahora está negro intenso. Tus sentidos se vuelven locos. No entiendes qué camino es hacia arriba o hacia abajo. Es una sensación muy extraña. Estás más allá del tiempo y del espacio. Hay luces de relámpagos en todas direcciones. Las nubes envuelven tu avión y lo convierten en un vórtice. Agarras los controles y te repites a ti mismo: saldré de esto, saldré. A través de las oscuras y espesas nubes ves un rayo de luz. Es tu única oportunidad. Tu avión vuela hacia la luz como una polilla a la llama, y de pronto, ¡zas!, sales del terrible torbellino. Tus instrumentos vuelven a la normalidad, el avión ya no tiembla y estás a salvo. Así es como describen sus experiencias los pilotos que se enfrentaron a la anomalía del Triángulo de las Bermudas, bueno, al menos en los programas de televisión. El enorme trozo de océano entre Miami, Bermudas y Puerto Rico sigue siendo una de las zonas más misteriosas del planeta, pero no es la única. Alaska tiene su propio triángulo. Desde finales de los 80, 16,000 personas han desaparecido allí. Los testigos presenciales de la anomalía del Triángulo de las Bermudas hablan de niebla espesa, rayos, bolas de luz y alucinaciones.
En Alaska, es todo un poco más complicado. La gente, los aviones, los barcos desaparecen sin dejar rastro. No hay nadie que nos cuente cómo se sintió. En 1950, un avión despegó de Anchorage, Alaska, con destino a Great Falls, en Montana. Llevaba 8 tripulantes y 36 pasajeros. 2 horas después del inicio del vuelo, el capitán comunicó por radio que todo estaba bien. Luego, silencio. El avión de 30 metros de largo pareció evaporarse en el aire. 85 aviones y unas 7,000 personas buscaron el avión. Ni rastro, ni siquiera un tornillo, un perno, nada. Ese misterioso avión hizo famoso al Triángulo de Alaska. Si miras en un mapa, es una zona salvaje y casi despoblada, que pasa cerca de Anchorage, Burrow y Juneau. Si conectas los puntos en un mapa, obtienes un triángulo épico. Podría caber todo el estado de Oregon en él, 2 veces. Si lees por ahí, encontrarás un montón de zonas importantes del planeta en las que siguen ocurriendo cosas raras. Sobre la Tierra, el mar, el desierto y la selva. Los científicos tienen muchas preguntas sobre estos lugares. Todos tienen anomalías eléctricas y magnéticas extremas. Aviones y barcos desaparecen sobre ellos. La gente oye cosas, ve cosas, y aquí están algunas de ellas. El Valle de Bambú Negro de China parece un escenario de Hollywood para una película realmente aterradora. Aquí todo es espeluznante y misterioso. Perfecto. Imagina un bosque de bambú que se extiende a 40 metros de altura. Las plantas verdes viven extremadamente cerca unas de otras y apenas dejan pasar la luz del sol. Una extraña niebla flota en el aire. ¿De dónde viene y por qué está siempre ahí? Nadie lo sabe. Y los misterios no acaban allí. Durante siglos, la gente ha desaparecido en el vasto bosque. Los científicos creen que la culpa la tiene la loca geología del lugar. Las gritas pueden aparecer repentinamente en el suelo, lo suficientemente grandes como para caer en ellas. Y también hay cambios bruscos en el clima y tal vez incluso vapor venenoso. Algunos árboles lo desprenden al caer al suelo. Hay una larga carretera que atraviesa Ladakh, en la India. Se llama Colina Magnética. Se inclina hacia arriba y parece violar las leyes de la gravedad. Esto es lo que sucede. Conduces hasta el pie del sitio, apagas el motor y te bajas del auto. El carro empieza a rodar cuesta arriba, hasta 20 kilómetros por hora. Pero, ¿por qué ocurre esto? Teoría número 1. La colina tiene una atracción magnética increíblemente fuerte y atrae a los autos cuando están muy cerca. La Fuerza Aérea de la India no vuela sobre ella para evitar cualquier interferencia con sus equipos. Versión número 2. Todo es una ilusión óptica. Las colinas en los alrededores aparentan desvanecerse en el horizonte. Nos parece que la carretera está inclinada hacia arriba, pero en realidad no lo está. El enorme lago Michigan parece más un mar que un lago. En los últimos 400 años, 6,000 barcos han desaparecido en él. ¿Por qué ocurre esto? El sitio tiene su propio triángulo misterioso y, de hecho, hay más misterios sin resolver aquí que en el famoso Triángulo de las Bermudas. En 1950, el vuelo 2501 desapareció sobre el lago, en ruta de Nueva York a Minneapolis. El destino de los 3 miembros de la tripulación y los 55 pasajeros sigue siendo desconocido. En 2007, un profesor de arqueología subacuática estaba estudiando el fondo del lago Michigan. Encontró piedras dispuestas en círculo a 12 metros de profundidad desde la superficie. Se parecían un poco a Stonehenge en Inglaterra, pero ¿por qué estaban en el fondo de un lago? ¿Quién las puso ahí? Los arqueólogos encontraron un patrón tallado en una de las piedras. Su contorno se asemeja al dibujo de un animal. Eso no es tan inusual, excepto que este animal en particular, que parece un mamut, fue probablemente tallado hace unos 10,000 años. Dormir es muy difícil para los venezolanos que viven cerca del lago de Maracaibo. Justo en el lugar donde el río Catatumbo desemboca en el lago, se producen enormes tormentas eléctricas que pueden llegar a durar hasta 10 horas, 260 días al año. Eso supone más de 1 millón de rayos sobre el lago cada año. Los científicos no saben exactamente cuál es la causa de las fiestas de relámpagos diarias. Algunos creen que se debe al gas metano que sale del suelo. Otros culpan a los depósitos de uranio bajo la superficie. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los investigadores están seguros de que los rayos son causados por el clima. El aire frío de la montaña choca con el aire caliente del mar. El resultado, mucha fricción y humedad. La combinación perfecta para los casi fuegos artificiales naturales nocturnos. Es súper ruidoso y algo molesto si vive cerca. Pero la zona es realmente importante para el planeta. Ayuda a regenerar nuestro vital ozono atmosférico. Y el que lo empezó todo, el Triángulo de las Bermudas. Aviones, barcos, todo desaparecido sin dejar rastro.
Las teorías son infinitas. Los científicos incluso piensan que podría haber un enorme meteorito en el fondo del mar que emite su propia energía magnética. Podría haber confundido al equipo de navegación de todos esos desafortunados operadores. Y ha estado ocurriendo durante un tiempo. Los científicos creen que ya causaba problemas en la época de Colón. En lo que respecta a Alaska, las anomalías magnéticas están hasta en la sopa. En esta zona, la brújula puede estar desviada 5, 30 o incluso 60 grados. Pero el mal funcionamiento de los equipos no es suficiente para explicar la desaparición de tantos aviones y personas en este estado absolutamente masivo. Alaska es salvaje. Altas montañas, bosques interminables, nieve en invierno y mucho calor en verano. Hay 3 millones de lagos, 12,000 ríos y unos 100,000 glaciares. Solo hay 2 personas por 5 kilómetros cuadrados. En California hay más de 500. Se puede caminar durante días, semanas o incluso meses sin ver a nadie, excepto tal vez 1 o 2 osos. Y los días y las noches suelen ser realmente confusos tan al norte. Los turistas de todo el mundo sueñan con ir a Alaska para ver el planeta como era antes. Sin jungla de cemento, ni carreteras interminables, almacenes y campos de maíz. Pero este no es solo un lugar hermoso, también es un lugar increíblemente peligroso. Puedes perderte en el bosque, quedarte sin comida, empaparte hasta los huesos, perder la brújula o el GPS. Y en las duras condiciones de Alaska, el peligro siempre está a la vuelta de la esquina. Además, la mayoría de los turistas no están preparados para ello. El 80% de las comunidades del estado no están conectadas a la red de carreteras. En el salvaje oeste, los caballos transportaban personas, productos e información. En Alaska, todo es con aviones. Alaska cuenta con 9,000 aviones y 8,000 pilotos, y contando. Eso es más de uno por cada 100 habitantes del estado. Cambios de clima repentinos, lluvia frecuente y salvaje, tormentas de nieve y niebla, no es una buena receta para un vuelo tranquilo. Las alas de los aviones de Alaska pueden cubrirse de hielo. La niebla puede ocultar las cimas de las montañas nevadas y las fuertes ráfagas de viento pueden desviar un pequeño avión de su curso. Con eso y más tienen que lidiar los pilotos cada vez que despegan. ¿Y el avión desaparecido? Los investigadores creen que ese Douglas C-54 Skymaster desapareció debido al mal tiempo y que los restos quedaron cubiertos por la nieve o cayeron a un lago. El 5% de Alaska está cubierto de glaciares y hay un montón de grietas en ellos, algunas lo suficientemente grandes como para que quepa un humano, un par de personas o incluso un avión entero. El viaje comenzó como cualquier otro. El carguero SS Cotopaxi se dirige a La Habana, en Cuba, para entregar carbón. Es el 29 de noviembre de 1925. Para el capitán Mayer, su tripulación y el barco, que salieron del puerto de Charleston en Carolina del Sur, será el último viaje. Su ruta atravesaba el Triángulo de las Bermudas. 2 días después de haber zarpado, el Cotopaxi envió una señal de auxilio. Había sido víctima de una fuerte tormenta tropical que lo había llevado a volcar. El viento era muy intenso y venía acompañado de unos poderosos relámpagos. La lluvia llenó progresivamente la bodega del barco. De pronto hubo un destello blanco y el barco desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron hallados en el desierto de Gobi, en una punta completamente diferente del planeta. Los 32 miembros de la tripulación, incluyendo el capitán, desaparecieron. Por supuesto, la parte del desierto de Gobi es ficción. Para una de sus películas, Steven Spielberg imaginó que el barco había sido trasladado por alienígenas. En la vida real, el barco no fue encontrado y no volvió a saberse nada de la tripulación. Se lo declaró oficialmente desaparecido y nadie logró hallar los restos. Parece uno de esos clásicos casos de fenómenos misteriosos en torno al Triángulo de las Bermudas, pero la mayoría de los misterios se resuelven tarde o temprano. En 2020, el Cotopaxi fue hallado. Un hombre llamado Michael Burnett se había mudado a Florida para estudiar naufragios en la costa. Uno en particular llamó su atención. Era mucho más grande que el resto, y las personas de la zona lo llamaban Naufragio del Oso. Se encontraba a unos 65 kilómetros de St. Augustine, al norte de Florida, pero nadie había logrado identificar la misteriosa embarcación. Y así, Michael comenzó a hacer trabajo de detective. Midió los restos y revisó toda la información que logró encontrar. Repasó cientos de periódicos viejos y registros de seguros, y echó un vistazo a los artefactos que formaban parte del naufragio. Tras cientos de horas de trabajo duro, Michael quedó convencido, era el Cotopaxi.
Pero desde hacía unos años, corría el rumor de que el mismo barco había aparecido en la costa de Cuba. La Guardia Costera había encontrado los restos de un carguero de un tamaño similar y muy parecido al barco desaparecido en 1925. Michael estaba seguro de que se equivocaban, así que unió fuerzas con unos periodistas científicos y siguió investigando. Pronto descubrieron algo que parecía confirmar las sospechas. Los buzos hallaron válvulas de latón cerca de los restos con las letras SB. A Michael se le ocurrió que las iniciales podían referirse a la Scott Valve Manufacturing Company. La sede central de esta empresa se encontraba en Michigan, no muy lejos de donde el Cotopaxi había sido construido. Así que era probable que hubieran abastecido a la embarcación con partes. El rompecabezas parecía estar resuelto. El naufragio del oso era realmente el carguero desaparecido. Pero aún restaba hallar la razón del hundimiento. ¿Acaso el Cotopaxi había sido víctima de algún fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas? Más tarde, Michael dio con el testimonio del carpintero del barco entre unos viejos papeles. Afirmaba que las escotillas que cubrían el carbón se encontraban en pésimas condiciones antes del hundimiento. Las reparaciones no habían sido terminadas cuando la tripulación recibió la orden de zarpar hacia Cuba. Así que si las tapas de las escotillas seguían rotas durante el viaje, el agua podría haber ingresado fácilmente e inundado la bodega durante la tormenta tropical. Esa fue la verdadera razón por la que el Cotopaxi se hundió. No había nada misterioso al respecto. Solo un error cometido por personas normales. Pero este es solo un ejemplo de las decenas o tal vez cientos de casos de barcos y aviones que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Y aún no podemos explicar algunos de esos incidentes. Pareciera que realmente sucede algo raro en ese lugar. Uno de esos extraños eventos tuvo lugar en 1948. Un avión con pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, en Puerto Rico. Desapareció en la misma región que el Cotopaxi. Las 32 personas a bordo se esfumaron sin dejar rastro. El clima estuvo despejado en todo momento. Los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, un viento fuerte podría haberlo golpeado y desviado su curso. Años después, un avión similar fue hallado en la zona del Triángulo de las Bermudas. El problema es que, debido a la falta de información, fue imposible determinar si se trataba del mismo vehículo. Pero algo aún más extraño sucedió un par de años antes, en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Unos pilotos en formación entrenaban sus habilidades de navegación aérea. Al parecer, una vez que terminaron, no lograron hallar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchos asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Eso parece probable, pero de todas maneras, las circunstancias fueron bastante extrañas. Los novatos eran supervisados por un piloto experimentado que contaba con más de 2.500 horas de vuelo. Él nunca habría permitido que un grupo de principiantes se alejara tanto de la base. Hoy en día, muchas personas siguen preguntándose qué sucedió. Algunos insisten en que los pilotos se toparon con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Este lugar también fue testigo de otro fenómeno extraño que ningún experto ha sido capaz de explicar. Un viaje en el tiempo. En 1970, Bruce Gernon volaba un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando se encontraba a 3.500 metros de altura, una nube gigante apareció frente a él. Su tamaño crecía y crecía, y a Bruce no le quedó más opción que atravesarla. Una vez que lo hizo, el avión quedó rodeado en una oscuridad total. Parecía que el día se había convertido en noche en una fracción de segundo. De pronto, unos destellos blancos comenzaron a interrumpir la oscuridad. Eran tan brillantes que iluminaban todo el cielo. Pero no eran rayos, aunque tampoco logró determinar qué eran. El avión pasó casi una hora atravesando la extraña nube. Bruce notó que cambiaba de forma con el correr de los minutos. El espacio que rodeaba el avión se convirtió en un túnel que se hacía cada vez más estrecho. La tensión crecía y crecía dentro de Bruce, que intentaba lidiar con los controles de su vehículo. Todos sus instrumentos y su equipo de navegación estaban como locos, y el sistema eléctrico había dejado de funcionar. De pronto, una luz blanca emergió en el otro extremo. Tal como en las películas, el avión escapó del túnel antes de que se cerrara en el último segundo. Todo estaba bien, pero ahora Bruce se encontraba rodeado de una neblina blanca. No tenía idea de dónde estaba. Por fin logró contactar al centro de control. Quedó impactado al descubrir que su avión ya estaba sobrevolando Miami. Era como si algo imposible hubiera pasado.
Bruce debía cubrir una distancia de 400 kilómetros durante el vuelo, lo que suele llevar cerca de 1 hora y media, pero había llegado en apenas 47 minutos, casi la mitad del tiempo estimado. Cuando aterrizó, revisó el combustible que quedaba en el tanque y descubrió que había usado mucho menos de lo normal. Pero, ¿existe una explicación lógica para este avión que viajó en el tiempo? Bueno, los registros revelan que ese día se detectaron muchas manchas solares en la superficie del Sol. Además, había un fuerte viento solar. Eso podría haber provocado fácilmente que el equipo electrónico y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué hay de la misteriosa nube? La costa de Florida es el punto de encuentro de dos grandes corrientes de aire. Una tiene una presión alta y la otra una presión baja, lo que genera muchas nubes de tormenta. Pero las personas siguen discutiendo cómo fue que Bruce logró cubrir esa distancia tan rápido. Algunos afirman que un tipo misterioso de energía oscura fue la responsable. Otros dicen que se trata de una anomalía gravitatoria que alteró el espacio-tiempo. Y otros opinan que la historia de Bruce es un fraude. Aún no conocemos la verdad. Entonces, ¿existe realmente algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas? ¿O acaso son solo coincidencias e historias inventadas? Lo cierto aquí es que en ningún otro lugar del mundo desaparecen tantos barcos y aviones como en el Triángulo de las Bermudas. Ah, el Triángulo de las Bermudas. Un lugar tan encantador. No, también se conoce como el Triángulo del Diablo. Los marineros y pilotos de todo el mundo han tenido miedo de este lugar durante mucho tiempo. Las historias de barcos y aviones desaparecidos han hecho que mucha gente piense que es un área de actividad paranormal. Mucha gente intenta evitar viajar por ahí, y sus miedos tienen mucho sentido, porque muchas de las cosas que han sucedido ahí son difíciles de explicar. Pero echemos un vistazo al radar de vuelos para el área. El Triángulo de las Bermudas es donde se encuentran las islas del Caribe y son lugares muy populares para la gente que va de vacaciones. Millones de turistas visitan estos lugares cada año y viajan ahí en barcos y aviones. Y un montón de pequeños aviones y barcos viajan constantemente entre las islas remotas. Y no encuentran nada espeluznante. Así que puedes estar seguro de que todos los aviones de este mapa llegarán a sus destinos en una sola pieza. Pero los mitos sobre el Triángulo de las Bermudas deben haber venido de alguna parte. Hasta ahora los científicos e investigadores no han logrado explicar algunos de los incidentes que ocurrieron ahí. Así que tratemos con todos los rumores e investiguemos algunas de las cosas más extrañas que han sucedido en el Triángulo de las Bermudas. Ahí ocurrieron cosas misteriosas incluso antes de que tuviéramos modernos sistemas de navegación por satélite. Los pilotos y los capitanes de los barcos solían navegar con brújulas y mapas. Aquí es donde la gente notó la primera cosa extraña sobre el Triángulo de las Bermudas. Muchos viejos marineros afirman que sus brújulas solían volverse locas en esta área. Sus agujas simplemente giraban o apuntaban en la dirección incorrecta, pero en realidad no hay nada espeluznante en esto. Aquí hay una anomalía magnética, que es creada por el metal subterráneo. Las brújulas reaccionan a las anomalías magnéticas de formas extrañas. Se pueden encontrar en todo el mundo y los científicos saben mucho sobre ellas. Además, debido a que los barcos y los aviones ahora tienen tecnología moderna, eso ya no es un peligro para la navegación. La corriente del Golfo también atraviesa el Triángulo de las Bermudas. Piensa en ella como en un río que fluye dentro del océano. Su corriente puede alcanzar una velocidad de 1,8 metros por segundo. Eso significa que probablemente se le puede culpar por empujar a algunos barcos que pasan por ahí fuera de curso. Cuando se desvían sus caminos es bastante fácil que estos barcos se pierdan. Pero lo que también es importante aquí es que el aire de la corriente del Golfo se mezcla con el aire frío y la diferencia de presión causa tormentas severas. Algunas personas piensan que estas tormentas pueden volverse tan poderosas que simplemente derriban cualquier barco y avión que esté cerca. Muchos navegantes y pilotos novatos no tienen esto en cuenta cuando viajan por el Triángulo. Por cierto, es por eso que también se llama Callejón de los Tornados. Sin embargo, otras personas tienen explicaciones más inusuales para el Triángulo de las Bermudas. Existe la teoría de que es el lugar de visitas favorito de los extraterrestres del espacio exterior. Todas las personas que desaparecieron ahí fueron llevadas por los extraterrestres para sus experimentos. Oye, como he dicho, a muchos les gusta esta zona para ir de vacaciones. Otras personas piensan que el Triángulo fue el hogar de la antigua civilización de la Atlántida hace unos miles de años, en el lugar donde se encuentran ahora las Bahamas modernas. Dicen que esta civilización fue absorbida misteriosamente por el Triángulo de las Bermudas.
La teoría es que el triángulo es básicamente una especie de portal a otra dimensión, y todos los barcos y aviones que faltaban fueron absorbidos por él. Sin embargo, todas estas ideas probablemente sean solo mitos. Es más probable que las duras condiciones climáticas sean lo que realmente está detrás del misterio del Triángulo de las Bermudas, junto con simples errores humanos. Pero los expertos aún no pueden explicar algunos incidentes que sucedieron ahí, incluido uno que aparentemente involucró viajes en el tiempo. Todo sucedió en diciembre de 1970. Bruce Gernon volaba en un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando estaba a 3.500 metros, una nube gigante apareció justo frente a él. Se hizo más y más grande, y no había forma de que pudiera volar alrededor de ella. En cambio, tenía que atravesarla. Mientras volaba hacia el interior, el avión quedó rodeado de oscuridad. Era como si el día se hubiera convertido en noche en una fracción de segundo. De repente, Bruce comenzó a ver destellos de luz blanca a su alrededor. Eran tan brillantes que iluminaron todo el cielo. Pero no eran relámpagos, aunque en realidad no podía explicar qué eran. Su viaje a través de la extraña nube duró casi media hora. Durante este tiempo, la nube cambió de forma. El espacio alrededor del avión formó un túnel. Y luego, el túnel comenzó a hacerse más estrecho. Todos los instrumentos y el equipo de navegación del avión comenzaron a volverse locos. Y la electrónica dejó de funcionar. Bruce se esforzó mucho por mantener la calma mientras luchaba con los controles. Entonces apareció una luz blanca al final del túnel. El avión se escapó del túnel de nubes justo antes de que se cerrara. Todo parecía estar bien. Pero ahora Bruce se encontraba en una especie de niebla blanca. No tenía idea de dónde estaba. Logró contactar con el control de tierra y se sorprendió cuando le dijeron que su avión ya estaba en el espacio aéreo sobre Miami. Había sucedido algo imposible. El avión de Bruce debía cubrir una distancia de unos 400 kilómetros durante el vuelo. Eso usualmente toma alrededor de 1 hora y media, pero lo había logrado en solo 47 minutos, casi 2 veces más rápido de lo normal. Cuando aterrizó, el piloto fue a comprobar la cantidad de combustible que quedaba en su tanque. Resultó que había gastado mucho menos de la cantidad habitual de combustible. ¿Cómo pudo haber pasado? Bueno, los registros muestran que se detectaron muchas manchas solares en la superficie del Sol ese día, y hubo un fuerte viento solar. Esto fácilmente podría haber hecho que hiciera que la electrónica y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué pasa con la misteriosa nube? Al igual que el resto del Triángulo de las Bermudas, la costa de Florida es un lugar donde se encuentran 2 grandes corrientes de aire. Uno tiene alta presión y el otro es de baja presión. Esto provoca una gran cantidad de nubes de tormenta en la zona, pero la gente todavía está tratando de averiguar cómo Bruce pudo cubrir la distancia tan rápido. Algunas personas dicen que estuvo involucrada una especie de misteriosa energía oscura. Otros creen que fue una anomalía gravitacional que curvó el espacio y el tiempo. Otros piensan que Bruce es solo un fraude. Todavía no sabemos la verdad. Algo igual de extraño sucedió en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Algunos pilotos en formación estaban practicando sus habilidades de navegación sobre el mar. Pero cuando terminaron, parece que no pudieron encontrar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchas personas asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Esto parece probable, pero aún así las circunstancias eran realmente extrañas. Los aprendices estaban siendo supervisados por un piloto experimentado que tenía 2.500 horas de vuelo. Nunca habría dejado que un grupo de pilotos novatos se alejara tanto de su base. Incluso ahora, la gente todavía debate qué pudo haber sucedido. Algunos insisten en que los pilotos se encontraron con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Solo 3 años después de esto, un avión de pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, Puerto Rico. Las 32 personas a bordo desaparecieron sin dejar rastro. Esta vez no hubo nubes de tormenta. El cielo estuvo despejado durante todo el vuelo, pero los expertos creen que cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, podría haber sido golpeado por un fuerte viento que lo desvió de su curso. Años más tarde se encontró un avión similar en esa zona del Triángulo de las Bermudas. Pero como nadie podía revisar el registro, era imposible saber con certeza si era el mismo. Estas historias son ciertamente extrañas, pero realmente no hay necesidad de preocuparse demasiado. Solo recuerda esto. Hace unos años, el Fondo Mundial para la Naturaleza hizo una investigación y elaboró una lista de los mares más peligrosos del mundo. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera está en esa lista.
Probablemente se deba a que ahí no ocurren más accidentes que en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, me siento mejor. ¿Tú no?